Verás, nuestra vida gira con ciertos, lo que me gusta llamar gatillos, que nos pone en conciencia de fe o miedo. Algo se dispara ya sea por tu fe o por tu miedo. Si tienes miedo, este coronavirus reducirá tu fe. No escuchas lo que dice la palabra de Dios. Si tienes miedo, te preocuparás. Ay, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Y es así como tú sabes quién eres cuando las cosas pasan. Una cosa que creo que es importante es la claridad. Porque la claridad es el primer paso al aprender. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele estas cosas. Entender que la palabra de Dios brinda paz, que su palabra brinda esperanza. Y cuando hablamos de entendimiento, cuando hablamos de oír, cuando hablamos de escuchar, debemos entender de qué hablamos. Lo que Dios nos dio es un manual de instrucciones para construir nuestras vidas. ¿Tú en qué construyes tu vida? Justo ahora, por lo que pasamos como nación y como mundo, descubrimos tanto sobre nosotros. Algunos creemos que somos demasiado, pero ahora lo sabemos. Siempre le digo a mi congregación cuando me paro tras este podium, siempre los miro y digo, en un punto de tu vida, serás forzado a vivir por tu fe o las consecuencias de tus dudas o tus miedos. Muchas veces las personas tienen este libro en sus casas, pero no lo leen. Y no se trata de solo intentar tomar una promesa del libro de promesas y decir, bueno, hice mi tarea del día. Hablamos de construir. Y si vas a construir algo, toma tiempo. Toma tiempo construir algo, pero es fácil destruirlo. Y muchas veces queremos construir nuestra casa, pero no ponemos el material correcto en ella. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Amén y amén. Quiero compartir pensamientos contigo que creo que en realidad te inspirarán. Sabes, yo no soy un gran teólogo, solo creo en la Biblia. El hombre siempre debe creer, y eso es lo que Dios busca a los creyentes. Jesús, cuando Él regrese, encontrará fe en la tierra. Eso es lo que Él busca, fe. Así que confío en Dios que hoy no temblarás, no te agitarás, no te permitirás hundirte. Te vas a permitir levantarte, porque la fe hace que te eleves, el temor hace que te hundas. Así que compartiré la palabra de Dios, porque creo que la palabra de Dios es tan importante, en especial en los tiempos que vivimos hoy. Hay una escritura en Proverbios capítulo 7, verso 1 de la Biblia, la palabra que hace esta afirmación: Hijo mío, conserva mis palabras. Ahora, creo que Salomón supo esto por su padre, pero creo que puedo tomarlo con mi palabra también. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hijo mío, conserva mis palabras y guarda en tu interior mis mandatos. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Las instrucciones de Dios, esta Biblia es el instructivo de Dios. Si pasamos tiempo leyendo este libro, pasa de la cabeza al corazón y hace raíz en nosotros, nos ayudará. Porque Jesús compartió una parábola una vez. Él dijo, un sembrador sembró sus semillas y lo hizo en diferentes tipos de suelo. Cayeron en suelo pedregoso, otro espinoso, y unos dieron cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más. Esta palabra producirá en tu vida basado en lo mucho que quede dentro de ti. Si tienes poca palabra, tendrás pocos resultados. Si tienes mucha palabra, tendrás muchos resultados. Así que dice aquí, conserva mis mandatos y vivirás. Cuida mi enseñanza. Así que damos uso a la palabra de Dios cuando lo necesitamos. ¿Y cuántos saben que justo ahora necesitamos la palabra de Dios? No sé en qué te sostienes, pero me gusta hacer lo que Josué hizo y dijo estas palabras: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Verás, nuestra vida gira con ciertos, lo que me gusta llamar gatillos,
que nos pone en conciencia de fe o miedo. Algo se dispara ya sea por tu fe o por tu miedo. Si tienes miedo, este coronavirus reducirá tu fe. No escuchas lo que dice la palabra de Dios. Si tienes miedo, te preocuparás. ¡Ay, por Dios! ¿Qué vamos a hacer? Y es así como tú sabes quién eres cuando las cosas pasan. Yo lo pongo así. Yo sé qué clase de té soy cuando entro en agua caliente. Y amigos, sí que he estado en agua caliente en mi vida, pero aquí sigo de pie. Estoy de pie. ¡Oh, Cristo! En esta roca firme me anclo. Otro suelo es arena movediza. Entonces, quiero discutir el tema, ¿eres a prueba de tormentas? ¿Eres a prueba de tormentas? Porque muchos en estos días se están dando cuenta que no son lo que creían. Porque a veces cuando las cosas van bien, nos volvemos faltos de disciplina, nos volvemos descuidados con la vida. No vivimos la vida con propósito. Pero esto nos fuerza a vivir la vida con propósito. David dijo, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Así que quiero ir a las Escrituras y descubrir si somos a prueba de tormentas. Porque muchas personas no saben lidiar con las tormentas, no se preparan para ellas. Jesús dio una parábola sobre las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Las sabias tenían su vida en un punto donde tenían más de lo necesario. Tenían reservas, porque estaban esperando al maestro, no sabían cuándo vendría él. Y a veces en la vida, si no nos preparamos para lidiar con las dificultades, al llegar las dificultades, entonces tenemos problemas. Pero confío en Dios que hoy me darás la oportunidad de compartir de la palabra de Dios y en realidad engrandecer y enriquecer tu vida. Ahora, poder vivir durante cada tormenta depende de la fuerza de tus cimientos. La fuerza de tus cimientos. Es decir, la clase de cimientos sobre los que construyes tu vida, porque todos construimos la vida sobre algo. Unas personas construyen su vida en prestigio, otras construyen su vida en Facebook, ¿ah? Porque creen que eso es la vida. Pero tu vida debe ser más profunda que solo la apariencia. Debe ser más profunda que el materialismo, porque muchas veces buscamos e intentamos encontrar lo que podemos obtener con la vida pensando que la vida es lo que usamos o la educación que tenemos, pero tu vida debe ser más profunda que eso porque serás probado. Así que, ¿cuál es la fuerza de tus cimientos? Ahora, en Mateo capítulo 7, versos del 24 al 27, este es un pasaje del Nuevo Testamento. Escucha lo que dice. Jesús nos revela que la única forma en que en realidad podemos enfrentar tormentas en la vida es con cimientos fuertes. Cimientos fuertes. Ahora, un cimiento es algo que no se ve. Los cimientos están bajo la superficie y para construir cimientos debes excavar, debes ir más profundo y encontrar suelo sólido y construir sobre eso. Y si ves los rascacielos, no tienen cimientos superficiales. Si construyes un rascacielos necesitas cimientos profundos. Ahora, si solo construyes una casa en la superficie, no necesitas muchos cimientos. Los que viven en Florida no saben lo que es un sótano. Pero Dios quiere que como creyentes construyamos sobre cimientos sólidos. Ahora, Jesús habló y dijo esto: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Además, él dice, un hombre prudente que edificó su casa sobre roca sólida. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Pensamos que podemos tomar la palabra de Dios y tratarla como algo ocasional. Bueno, leeré esto, leeré aquello. No. Debemos tener más profundidad que eso en la vida. Él siguió diciendo, y no cayó porque se fundó sobre la roca. Dijo que hay palabras fundamentales para construir una vida. Lo que Dios nos dio es un manual de instrucciones para construir nuestras vidas. ¿Tú en qué construyes tu vida? Justo ahora, por lo que pasamos como nación y como mundo, descubrimos tanto sobre nosotros.
Algunos creemos que somos demasiado, pero ahora lo sabemos. Siempre le digo a mi congregación cuando me paro tras este podium, siempre los miro y digo, en un punto de tu vida, serás forzado a vivir por tu fe o las consecuencias de tus dudas o tus miedos. Si no hay cimientos en tu vida, cuando la tormenta venga, tu casa no durará. Él dijo que las palabras que hablo son palabras fundamentales, palabras para construir la vida. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y bueno, me encanta la palabra de Dios. Estas son las instrucciones, dice aquí. Estas palabras que hablo no son palabras ocasionales en tu vida, no son palabras que solo agregas de vez en cuando. Es algo en lo que vives tu vida. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay tantas personas hoy que van a tantas iglesias que nunca abren esto llamado Biblia. Pero amigo, solo puedo repetir la palabra de Dios. Lo que te digo es lo que Dios nos instruyó a hacer como individuos, como creyentes. Y aquí Jesús hablaba. Mateo documentó la palabra de Cristo y dijo que la palabra debe convertirse en cimiento para construir tu vida. Palabras que puedes aplicar en tu vida y cuando lo haces, dices que eres una persona inteligente. Una persona inteligente que se prepara para la escasez. Si lees en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando José se volvió asistente del faraón, tuvo un sueño preocupante de ciertas cosas que iban a pasar en el país. Y luego José lo interpretó y le dijo, habrá 7 años de abundancia y 7 años de escasez. No nos preparamos para la escasez. Queremos vivir como si no hubiera un mañana. Pero siempre te digo que si no mueres, vas a vivir. Y si vives, comenzarás a descubrir de qué se trata tu vida. Y aquí vemos que Dios dice que debemos tener roca sólida. Y la razón por la que Jesús hace esa afirmación es descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Estaba sobre la roca. La persona que hizo los cimientos dice, nada los moverá. Ahora sé que si hay un tornado, si hay una inundación, hay muchos daños en la casa, pero él habla sobre la vida. Puedes perder una casa, pero debes proteger tu vida. Tantas cosas pasarán en la vida que tal vez no entendamos. Pudiste tener un accidente, pero gracias a Dios no moriste. ¿Por qué? Porque hay ángeles rodeándote. Como creyentes, tenemos y dependemos de la palabra de Dios. La vida que construimos es la que vivimos. La vida que tú y yo construimos es la que vivimos. Tú vives basándote en tu sistema de creencias. Si tú crees la palabra de Dios, actuarás en la palabra de Dios. Como creyente, y nota que uso la palabra creyente y no solo cristiano, porque cristiano fue un nombre que le dieron a los discípulos en el libro de Hechos. Pero ser un creyente es alguien que cree la palabra de Dios, cree que Jesús ha decretado y declarado. Y cuando creemos su palabra, Él dice que esa palabra construirá cimientos en nuestro interior. Estoy agradecido hoy por tener cimientos, que no importa lo que pase o lo que esté sucediendo, yo tengo paz en mi corazón, tengo paz en mi mente. No estoy estresado y la razón de eso es porque sé que Dios me está respaldando. Jesús nos instruyó a construir nuestra vida sobre su palabra. En el versículo 26 dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y la tormenta vino y vinieron ríos, y eso fue su ruina. Muchas veces las personas tienen este libro en sus casas, pero no lo leen. Y no se trata de solo intentar tomar una promesa del libro de promesas y decir, bueno, hice mi tarea del día. Hablamos de construir. Y si vas a construir algo, toma tiempo. Toma tiempo construir algo, pero es fácil destruirlo. Y muchas veces queremos construir nuestra casa, pero no ponemos el material correcto en ella.
Una casa con malos materiales caerá fácil. Pero cuando tienes buenos materiales en tu casa, de lo mejor pasará la prueba. Debes construir para enfrentar tormentas en la vida. Sobre eso hablaba Jesús, porque la calidad de los cimientos depende en cómo usamos la información a la que nos exponemos en la vida. Todo lo que haces en la vida es porque te expusiste a ello. Le digo a las personas que siempre dan su propia opinión, digo, ¿opinas de eso a lo que te expones? Si te expones a la negatividad, tendrás una opinión negativa de la vida. Y la razón por la que puedo pararme aquí hoy y decir no importa lo que el diablo intente hacer, ni importa lo que ellos digan, ni el miedo que ellos pongan ahí y las personas se asusten, no tengo por qué temer, porque sé en quién creo. Sé lo que la palabra de Dios dice. Él dice, apóyate en mi palabra, así que me apoyan en su palabra. Voy a confiar en su palabra. Hoy nos hace falta creer en la palabra de Dios en nuestras vidas. Y lo que usemos como cimientos determinará lo fuerte que sea. ¿Qué usas como tus cimientos? ¿La opinión de otros o lo que piensan? ¿O usas la palabra de Dios? En Santiago capítulo 1 y verso 22, este pasaje de la Biblia dice estas palabras. No se contenten solo con ser oyentes de la palabra, porque así solo se engañan. Ustedes mismos deben llevarla a la práctica. Pensemos sobre esto. Mi madre solía decirme cuando era niño, ¿estás escuchándome? O te entra por un oído y te sale por el otro. Es decir, no prestaba atención. Él dice, actúa con lo que oyes. ¿Puedes imaginar si las personas actuaran con su fe así como actúan con su miedo? ¿Qué pasaría? Porque muchas personas están asustadas. Si aclaras tu garganta, las personas dicen, ¡ay, tienes el virus! Oye, el coronavirus no es el único virus que nos afecta justo ahora. También hay una gripe. ¿Cierto? No te asustabas cuando las personas tenían gripe. Pero como lo han exaltado mucho, y no digo que no sea peligroso, pero cuando las cosas se cubren con miedo, tendrás miedo. Jesús siempre nos instruyó, en más de 600 veces encontrarás que la Biblia dice, no temas, no temas. El miedo nos paraliza. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Actúa con lo que oyes. Quien escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira al espejo y se va y se olvida enseguida de cómo es. Y muchos creyentes hoy en día, yo tengo unos amigos y la forma en cómo hablan, me pregunto si son salvos. ¿Qué acaso no te importa? Debemos cuidarnos, debemos ser temerosos. No vivo mi vida con miedo. Verás, debes saber qué usar sabiduría. Bueno, hay dos tipos de sabiduría. Sabiduría humana y la de Dios. La sabiduría de Dios es su palabra. ¿Qué dice la palabra? Y ya sea que creas en Dios o no, lo dejaré en claro. ¿Qué crees tú? Porque muchas veces solo te mueves en la dirección de tu pensamiento más dominante. Si tu pensamiento dice voy a contagiarme, prepárate, te contagiarás. Yo no planeo contagiarme de nada, más de lo que la palabra dice. Él siguió diciendo que no podemos solo ver la palabra de Dios y luego alejarnos sin saber quiénes somos, cómo nos vemos. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de Dios, lo diré así, te ilustra. Eso es algo que me gusta de la palabra, te ilustra sobre el tema. No solo es oír la palabra de Dios, de algún modo esto debe quedar dentro de tu espíritu. Porque la Biblia dice de la abundancia del subconsciente, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que tengas dentro de ti saldrá justo ahora. Si caminas con miedo, el miedo saldrá adelante. Sabes, cuando mi hijo era niño, tenía a mi hijo menor esperándome. Tal vez trabajaba en su tarea o algo, yo iba detrás de ellos y decía ¡bu! Y ellos saltaban ¡ah! ¡Oye, me espantaste!
Bueno, en realidad no lo espanté. Solo quería divertirme con él, pero lo veía como, ¡wow! Me espantaste. ¿Qué significa eso? Cuando dicen me espantaste. Dios no espanta a las personas. Y no debemos vivir la vida con miedo cada vez que oímos algo o vemos algo que no entendemos. Decimos, ¡ay, por Dios, tengo miedo! El miedo es paralizador, nos paraliza. Por eso necesitamos tanto la palabra de Dios. Aquí él continuó diciendo pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Una cosa que creo que es importante es la claridad, porque la claridad es el primer paso al aprender. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele estas cosas. Entender que la palabra de Dios brinda paz, que su palabra brinda esperanza. Y cuando hablamos de entendimiento, cuando hablamos de oír, cuando hablamos de escuchar, debemos entender de qué hablamos. Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. El primer paso para aprender es tener un claro entendimiento del tema. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Eres a prueba de tormentas? ¿Entiendes eso? ¿Eres a prueba de tormentas? Oímos tantos mensajes como creyentes. Si vas a la iglesia, escucharás mucho de la palabra. La cuestión es, ¿qué haces con la palabra? Porque la vida te probará. Al ir a la escuela, el maestro nos enseña un tema y luego dice, ¿entienden de lo que les hablo? ¿Quedó claro en tu mente? ¿Lo entiendes? Y a veces vamos a la iglesia y adoramos a Dios y alabamos a Dios y nos relacionamos entre nosotros y hacemos todas esas cosas, pero la cuestión es, ¿conoces la palabra? Este es el momento, esta es la prueba. Ya sea que pases o falles. Pero una cosa que me gusta de las pruebas es que puedes sonreír en la prueba cuando conoces el resultado. Yo no fui tan listo en la escuela. Tuve unas fallas en algunas clases que tomé porque no pasé tiempo estudiando. Las subestimé. Pensaba, ya lo sé. No me preparé mucho. Y cuando el examen llegó estaba nervioso. Pero noté que otros que pusieron atención y permitieron que la información entrara en su mente al punto en que lo entendían, cuando el examen llegó, solo escribían las respuestas, y yo no sé cómo se hace hoy, pero es A, B, C, ya sabes, debías dominarlo dentro de ti. Y podían escribir la respuesta basados en la prueba, las preguntas que les hicieron. Y lo hacían con una sonrisa en la cara. Y siempre me pregunté por qué sonríen, porque sabían la respuesta. Ahora, algunas de las preguntas que me hicieron, yo no sonreía, porque no sabía las respuestas. Y así, en la vida ahora, con lo que sucede, como creyente, si conoces la respuesta, sigue sonriendo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Comienzas a descubrir que esto terminará bien. Esto cambiará por mi bien. Porque entiendes lo que la Biblia dice. Dios dispone las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando estás en un propósito con Dios, nada te parará o evitará que llegues al punto donde Dios quiere que estés, sin importar el retraso. El retraso no significa negación, pues llegarás ahí. Así que debemos tener claridad de entendimiento. Porque cuando la vida se construye en los cimientos de la palabra de Dios, sobreviviremos a todo tipo de tormenta. Hola, soy Randy Morrison.
y quisiera abordar el problema que está afectando a México y, en realidad, a toda Latinoamérica, la violencia contra la mujer. Pues mi corazón está con las mujeres, porque primero que nada venimos de una mujer. Y a veces creo que como sociedad perdemos de vista la moral, perdemos de vista quiénes somos y el valor que Dios puso en nosotros. Sé que ahora hay mucho temor entre las mujeres al caminar en la sociedad porque no saben quién las atacará. Pero estoy aquí para animarte. Si eres una mujer viendo este video justo ahora, quiero que sepas que Dios te ama, le importas y quiere lo mejor para ti. Quiero decir a los hombres allá afuera que tal vez quieren infringir violencia contra las mujeres, deben entender que la mujer es necesaria en el planeta, pues al leer las Escrituras encontramos cómo Jesús, al tratar con ellas, siempre intentó protegerlas. Y quiero exhortar a los hombres a que comencemos a cuidar, a proteger a las mujeres que están en nuestra vida y a todas en general. Verán, la mujer tiene la habilidad de poder dar vida a los hijos. Y así es como creces como hombre. También tu madre te educa, te ama, te cuida. Y ahora crecemos como hombres y queremos cambiar y ser violentos con ellas. Necesitamos como hombres darnos cuenta lo importantes que son las mujeres. Así que, damas, no vivan con temor, no permitan que lo que ven en televisión haga que vivan con miedo y no sean ustedes mismas. Quiero hacer oración de protección, porque creo que Dios puede protegerlas. Lo que Jesús dijo en la cruz le dijo a Juan: ahí tienes a tu madre. En otras palabras, cuida a mi madre. Y quiero orar para que Dios pueda cuidarlas como mujeres y puedan darse cuenta de que son valiosas. No permitas que el enemigo te haga pensar que no lo eres. Eres valiosa. Así que oremos justo ahora. Padre, oro en el nombre de Jesús por todo lo que sucede en la sociedad hoy, en especial en México y Latinoamérica. Dios, que todo el abuso que pasa sobre niñas y mujeres en general. Oro, Dios, en el nombre de Jesús y tomo autoridad sobre ese espíritu de muerte que corre en estampida. En el nombre de Jesús te pedimos vida y pedimos, Dios, que pongas una protección alrededor y entre las mujeres. Dios, ayúdalas a que comiencen a entender que son valiosas, Dios, que son preciosas ante tus ojos. Padre, oro para que las animes a creer y que puedan defenderse contra la violencia que hay contra ellas. Oro para que los hombres comprendan también, Señor, puedan volverse los hombres que tú quieres que sean, que protejan a las mujeres en sus vidas, protejan a las mujeres en general. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Confío en Dios que mantendrá sus cabezas en alto, mujeres, y no dejen que el enemigo intente usar al hombre para destruirlas. No tienen que caminar con miedo, caminen con fe, porque creo que Dios las respalda. Las amo y Dios las ama. Tengan un gran día. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Las personas no tienen control sobre su pasión. El desorden social tiene que ver con todo el comportamiento emocional negativo que vemos hoy en día. Y la única forma de cambiar tu comportamiento es cambiando tu mente. No puedes decir cambiemos tu comportamiento sin cambiar tu mente. Es tu mente la que te lleva a ciertos comportamientos. Así que es lo que Jesucristo vino a hacer. Y luego el pecado de sexos, hábitos autodestructivos. Vaya, las personas están esclavizadas. Así puedes alcanzar el potencial más alto que Dios te dio. Volverte el mejor tú que haya. Y existimos como seres humanos, pero no vivimos. Tal como Jesús dijo, vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y debemos aprender a vivir libres. Las personas no viven libres, vivimos con todo, vivimos con deudas, vivimos con toda clase de hábitos autodestructivos. Esa no es libertad. Retraso no significa negación. El retraso en tu vida es para prepararte. ¿Qué estás preparando? Dices que tienes un futuro, le dices a Dios, pero ¿estás preparado? Dices que quieres ser libre. Quiero estar libre de las drogas. Bien, ¿estás preparado para caminar en libertad?
Si tu mente no cambia, tu vida no cambiará. Si nuestra mente no cambia, nuestras vidas no cambiarán. No importa cuánto hablemos sobre cambiar. Nada cambiará hasta que entendamos esto bien. ¿Entendieron? Porque tu mente es la raíz de lo que pasa en tu vida. Todos piensan, pero los pensamientos de todos no son buenos pensamientos. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. En 1 de Pedro, capítulo 2, encontramos al apóstol Pedro instruyendo a los creyentes sobre el andar y la forma en que conducían sus vidas, y descubriendo quiénes eran, que como piedras vivas construimos el templo de Dios, que no es un edificio, sino personas. Y una de las cosas que nos anima como creyentes es cómo debemos comportarnos a diario, todos los días. En el verso 16 de 1 de Pedro, capítulo 2, él dice: actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Lo diré así: la libertad no es para hacer lo que te plazca, sino lo correcto. La libertad no es hacer lo que te plazca, sino lo correcto. Y lo seguiré repitiendo. La libertad no es hacer lo que te plazca, sino lo correcto. ¿Verdad? Existe lo bueno y existe lo malo. ¿Verdad? Y debemos descubrir qué es correcto, no ante tus ojos, sino ante los ojos de Dios. La Biblia dice que si el hombre hace lo que es bueno ante sus ojos, se dirigen a la destrucción. Porque cuando estamos solos, nosotros nos autodestruimos. ¿Entendieron? Si quitan todas las reglas y las leyes en la tierra, ¿qué pasaría? La base de la libertad es que cada ser humano alcance el potencial más alto que Dios le dio. Esa es la base, es la razón de ello. Así puedes alcanzar el potencial más alto que Dios te dio. Volverte el mejor tú que haya. Y existimos como seres humanos, pero no vivimos. Tal como Jesús dijo, vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y debemos aprender a vivir libres. Las personas no viven libres, vivimos con todo, vivimos con deudas, vivimos con toda clase de hábitos autodestructivos. Esa no es libertad. Porque cuando eres libre puedes liberar tu potencial dado por Dios. Así que continuamos explorando el tema de la responsabilidad de la libertad. Dios quiere invadir a la humanidad de nuevo. Porque, verás, cuando Jesucristo vino, en Mateo capítulo 4, las Escrituras dicen esto sobre Jesús. Después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán, después de vencer la tentación de Satanás, dice en el verso 17 de Mateo 4, desde entonces comenzó ese tiempo en que demostró que puedes tener poder sobre tu carne. Dice que Jesús comenzó a predicar. Eso fue lo primero que dijo, el primer mensaje que Jesús predicó. Esto es lo que predicó. Él predicó estas palabras: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Ese fue el primer mensaje. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? ¿No significa remordimiento? Las personas tienen remordimientos, no arrepentimiento. ¿Verdad? Arrepentirse significa cambiar tu mente. Dios quiere que cambies tu mente. Él quiere que tú regreses a tu mente original. ¿Y dónde encuentras la mente original de la humanidad? Debes volver al Génesis capítulo 1 y capítulo 2. La mente de Adán era tan poderosa. Él nunca fue a la Universidad de Minnesota, él nunca fue a Harvard, y él tuvo la habilidad de nombrar a 500 tipos diferentes de insectos.
Los insectos, Adán le dio nombre a todos. Él era promedio en la plenitud de su mente. Dios nunca le dijo cómo llamar a los animales. Él solo lo decidió, así es como te llamaré. Y Dios dijo que era bueno. Debido a que tenía habilidad creativa en él. Y eso hizo que él explorara las cosas. ¿Cierto? Él tenía la habilidad. ¿Por qué? Porque Dios la puso en él. Él usaba su mente entera. Cuando el pecado vino, ¿qué pasó? La mentalidad fue cambiada de la conciencia de Dios a la autoconciencia y la conciencia del pecado. Porque lo primero que Adán dijo cuando Dios lo llamó fue: tuve miedo y me escondí. A veces el hombre esconde el pecado. No sabemos quiénes somos. Y nos adaptamos a los hábitos de otros. Somos más copias que las personas que realmente son originales. Debemos volver a nuestro ser original. ¿Verdad? Es mejor ser un original que una copia porque las copias son baratas. Tú eres un original. Antes de ser formado en el vientre, Dios dijo: te conocí y te ordené ser. Y cuando Jesús dijo: arrepiéntete, el reino de los cielos está aquí. Las reglas y gobierno de Dios deben estar bajo la tierra. ¿Entendieron? Y el Espíritu de Dios quiere invadirnos y liberarnos de la esclavitud que nos confina espiritualmente y nos sentencia a morir en vida. Romanos 8, versículo 11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales. Lo diré así: Él te liberará de la esclavitud a través de su Espíritu que vive en ti. ¿Cuántos se alegrarán hoy de que el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos liberará? Vamos, te libera mentalmente, emocionalmente y también físicamente. De eso se trata todo. Es bueno ser libre, es bueno ser libre. Ninguna cadena de esclavitud me retiene. Es bueno creer en la victoria, ¿verdad? De eso se trata la vida. Dios quiere que seas libre. Y en la última lección descubrimos que cuando no ejercemos la responsabilidad personal de proteger la libertad que Cristo logró para nosotros con su muerte y resurrección, nos sentenciamos a una vida de autoencarcelamiento, a un estilo de vida carnal, autoencarcelamiento. Muchos nos encarcelamos con base en las decisiones que tomamos. ¿Correcto? Y esa autoencarcelación nos lleva ¿a qué? Pasión incontrolable. Las personas no tienen control sobre su pasión. El desorden social tiene que ver con todo el comportamiento emocional negativo que vemos hoy en día. Y la única forma de cambiar tu comportamiento es cambiando tu mente. No puedes decir cambiemos tu comportamiento sin cambiar tu mente. Es tu mente la que te lleva a ciertos comportamientos. Así que es lo que Jesucristo vino a hacer. Y luego el pecado de sexos, hábitos autodestructivos. Vaya, las personas están esclavizadas. ¿Qué está mal con esa imagen? ¿Ah? ¿Por qué? Porque de un modo el pecado nos afecta. Crea todos los problemas que vemos hoy. El desorden social, pasión incontrolable. Estas son las cosas que pasan y no queremos verlas. Debemos primero ver qué causa el problema. Entendemos que tenemos problemas porque los problemas no pueden ser problemas sin una causa. No traten de arreglar los problemas cuando no van tras la causa. Ay, voy a predicar sobre esto hoy. Así debe ser. La libertad no es un privilegio. 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 Y no sé cuál debo usar porque todas son tan... ¿Saben a qué me refiero? ¿No es así? Porque es lo que creemos que es. Tengo derecho a hacer lo que quiera cuando quiera. En realidad, no. No es hacer lo que te plazca, es hacer lo correcto. Vamos, ¿qué mejorará la humanidad? No es el egocentrismo, no solo es por ti. Así que, cuando vemos la libertad como privilegio, ¿qué pasa? No tenemos la actitud correcta.
Porque la libertad es simplemente una actitud de responsabilidad que está asociada con autodeterminación y renovación de la mentalidad. No puedes tener libertad con una mentalidad del pasado. No debemos cambiar el ambiente, debemos cambiar la mente. Si tu mente no cambia por el ambiente continuará arruinado porque nuestra vida está arruinada. Porque somos irresponsables. Si soy responsable, no tiraré basura por mi ventana cuando conduzco mi auto por el camino. Hay personas que hacen eso. No, yo seré responsable. Seré responsable. Si soy un ciudadano responsable, cuando voy a comprar a la tienda, pongo el carrito donde dice ponga aquí su carrito. Esa es una de mis aversiones. Están los letreros, por favor ponga su carrito aquí, pero lo dejan por ahí. Quisiera empujarlo y decirle a las personas que lo hacen y decirles, ¿quieres un mundo mejor? Debes tener mejores personas. ¿Verdad? Y si no puedo manejar esas pequeñas cosas, ¿cómo quiero que el mundo esté en libertad? Bien dicho, pastor. La autodeterminación es parte de la libertad y la renovación de la mente. Ahora, vemos la mentalidad de los israelitas, quienes confundieron su liberación de Egipto con la libertad que Dios quiso como su destino. En Números capítulo 14, se confundieron con liberación y libertad. Pensaron, bueno, Dios nos sacó, ya que Dios nos alimentó con maná, ya que Dios lo hizo todo, depende de Él que haga todo. Liberación es cosa de Dios. La libertad era para que ellos fueran responsables de sus acciones. ¡Ajá! Cosas buenas, cosas buenas. Y el problema con los israelitas no fue desviarse en Canaán. Pensaron que ese era el problema. No, el problema era su mentalidad. Porque ellos llevaron esos pensamientos desde Egipto. Si tu mente no cambia, tu vida no cambiará. Si nuestra mente no cambia, nuestras vidas no cambiarán. No importa cuánto hablemos sobre cambiar. Nada cambiará hasta que entendamos esto bien. ¿Entendieron? Porque tu mente es la raíz de lo que pasa en tu vida. Todos piensan, pero los pensamientos de todos no son buenos pensamientos. Eres libre de pensar lo que quieras. Pero cuando actúas y piensas que esa es la ganancia, la vida misma, sufrirás las consecuencias. Es lo que dicen las Escrituras, lo que el hombre siembre, eso solo eso cosechará. No puedes sembrar frijoles y esperar cosechar maíz. Es una forma de locura pensar eso. Vamos, porque esa semilla tiene ADN que produce exacto lo que es. Bien dicho, Pastor Randy Morrison. Verás, amigo, solo porque somos liberados de un área geográfica, no significa que nuestra mentalidad se renovó. Una nueva área no significa un nuevo tú. La Biblia dice no se pone vino nuevo en viejos odres. Porque la piel de los viejos odres está rígida de cierta forma y causará problemas. De algún modo debemos lidiar con nuestra mentalidad y por eso es que el problema de Israel no fue la desviación, sino su mentalidad. No entendieron que la libertad requiere una renovación de mente para protegerse de volver a la esclavitud. Por eso Dios quería que tuvieran una mentalidad diferente para protegerlos de volver a la esclavitud, porque si lees el capítulo 14, el 13 y el 14, verás cuando ellos llevaron las noticias sobre la tierra prometida y sus inconvenientes. La cuestión fue lidiar con el corazón. Muchos de ellos querían que volver. Era mejor volver a Egipto. Era mentira. Porque iban a enviar personas que clamaban libertad. Pero cuidado con lo que pides. Porque si no estás preparado,
para lidiar con lo que pides, tendrás problemas. Y muchas personas piden por cosas y no están preparadas para lidiar con ellas. Ese fue su problema. Querían libertad, pero no querían tomar la responsabilidad que viene con la libertad. No confundas liberación con libertad. La verdadera libertad se basa en la extensión de nuestro conocimiento base. Y nadie te dirá la verdad, pero yo sí te diré la verdad. Vamos, te diré la verdad. ¿Quieres libertad? Conoce la diferencia entre liberación y libertad. Su liberación tuvo más que ver con Dios trabajando independientemente de ellos. Lo diré así: Dios lo hizo. Ellos no tuvieron responsabilidad en el proceso de liberación. Nada. Porque fue Dios el que puso las moscas, el que puso los sapos. Aunque Moisés era el líder entre Dios y el faraón, pero Dios dijo, lo haré. Retrocede y ve la salvación de Dios. Moisés dijo, retrocede, déjame manejar esto. Así que la carrera con la mentalidad del privilegio de que Dios hará todo. ¿Has escuchado a los predicadores de hoy? Dios se los digo, Dios nos hará avanzar y Él dará liberación y Dios pagará tus cuentas y Dios... No. Los predicadores que predican eso hoy mienten. De verdad. Aplaudes y alabas a Dios. Amén, Dios. No. Creo en milagros, no me malinterpreten. Pero las cosas que pensamos que Dios hará, Dios no romperá sus leyes por ti. ¿Correcto? Lo primero que dio Dios a Adán en su libertad fue responsabilidad personal. Fue el trabajo de Adán atender a Dios y no Dios a él. Dios dio dones al hombre. Tú y yo tenemos ciertas habilidades que Dios nos puso dentro y debemos poder desarrollar esas habilidades. Vamos, es verdad. Hazlas funcionar. Ellos se sentaron y obtenían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. No trabajaron por 40 años. Eso desarrolló una mentalidad. Y ahora tú nos traes a este lugar y ahora nos dices, aliméntese solos. Es lo que la libertad significa. Liberación, alguien haciéndolo por ti. Si no puedes pagar las cuentas y vienes a mí y dices, pastor, pague la cuenta y te presto, yo te libero. Pero no eres libre. Porque el siguiente mes vendrás y el después de ese y el mes después de ese y el mes después de ese. ¿Verdad? La libertad es cuando comienzas a tomar responsabilidad de ti mismo en tus propias manos. Lo intento, pastor. Lo intento. ¿En serio? Y ellos no sabían o no entendían que la liberación provee solo una oportunidad, una introducción a la libertad. Porque por eso dijeron, Dios dijo, convierte tu dolor en asadón, en responsabilidad. ¿Por qué lloran? Porque debemos trabajar ahora. Trabajamos 430 años, estamos cansados. Odiaban trabajar debido a la opresión. Hicimos todo eso, no quiero volver a hacerlo de nuevo. ¿Y cómo sobrevivirás? Suficiente es suficiente. ¿Verdad? ¿Te imaginas si nunca hubiera enseñado a mis hijos a ir al baño por sí solos? Se casarían y sus esposas deberían limpiarlos. Si no sabes, no sabes. Con algunos lo que pasó fue que nunca les enseñaron a ser disciplinados para limpiar su habitación y ahora están casados y esa mujer u hombre deben lidiar con ustedes. Tú llevaste tus problemas a tu relación. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó a ser responsables y limpiar para ustedes. Tú nunca llegarás a mi casa y verás trastes sucios. Nunca llegarás a mi casa y verás una cama deshecha. Al crecer no tuve cama.
Todo lo que tenía era un saco de azúcar y los vestidos de mi mamá puestos en el suelo para dormir. Incluso eso tenía que doblarlo cada mañana. Mi mamá decía, eres pobre, pero no actúes como si lo fueras. Me decía, se llama responsabilidad, aprender a trabajar, aprender a hacer esas cosas. Y cuando no aprendes estas cosas, ¿qué pasa? Tú irás a Cristo y tú, en una iglesia donde te dicen que Dios hará todo por ti, sentirás frustración con tu vida. ¿Correcto? Bueno, no hay trabajo. No hay para los que tú califiques. Veía las noticias y dijeron que estaban buscando habilidad en automecánica. Dije, no dijeron que buscaban mecánicos. Habilidad en automecánica y dijeron que estaban dispuestos a pagar más de $100,000 por... Ahí es donde estamos. Habilidad. Debes tener habilidad. Ellos no la tenían. Solo sabían de ladrillos y no de tomar la tierra, no de manejar la tierra. Y Dios dice, bien, de acuerdo, quedémonos en el desierto por 40 años. La escuela del aprendizaje continuo. Y toda la idea del desierto era para prepararlos para poder navegar en las alturas. Retraso no significa negación. El retraso en tu vida es para prepararte. ¿Qué estás preparando? Dices que tienes un futuro, le dices a Dios, pero ¿estás preparado? Dices que quieres ser libre. Quiero estar libre de las drogas. Bien, ¿estás preparado para caminar en libertad? Esto es algo bueno. Su liberación fue solo un evento. Nos encantan los eventos, ¿verdad? Bueno, muchas veces encuentras personas que están tan lastimadas, pues confiaron en una persona y esa persona no fue leal a ellos. Vemos tantas relaciones y matrimonios ahora que se separan porque alguien no fue fiel. Y la Biblia dice, a un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Y para ser fiel debes amar más allá de ti mismo. No puedes ser fiel sin amar. Y muchas veces en el matrimonio encontramos personas que fueron infieles y luego su pareja debe luchar para creerles, aunque digan, perdóname por lo que hice. Es más que eso. Siempre les digo a las personas, la confianza no se da gratis. Debe ganarse. Creo que cuando tú perdonas a una persona, te liberas a ti mismo, te liberas tú mismo de ser esclavo de la ira o la decepción. Y bueno, que te perdonen no significa que puedan confiar en ti solo así. Debes ganarte esa confianza. Y veo muchas veces en matrimonios cuando una persona no es fiel, intentan que funcione, toma un tiempo. Porque siempre encuentras que el infiel dice, ¿pero qué? ¿Por qué no confías en mí? Bueno, como ya dije, la confianza no se da gratis, debe ganarse, debes probarlo. Porque muchas veces pones a una persona en un área de la vida donde piensan, ¿qué estás haciendo si llegas tarde del trabajo? Ellos piensan mal porque está en sus mentes y tienen que trabajar en ello. La infidelidad es una cosa muy dura, en realidad rompe la unión del amor. Y conozco a muchas personas que han pasado eso y pasan por eso y siempre dicen, ¿cómo? ¿Cómo puedo perdonarlo por lo que hizo? Bueno, siempre le digo a la gente que Jesús dijo cuando oren, perdonen. Perdonar no significa olvidar, significa liberarse de la carga que quieres cargar por la falta de confianza en tu vida. Entonces, si tienes una persona en tu vida y luchas con la infidelidad y tú quieres que la relación funcione, tienes que trabajarlo. Eso no pasará por sí solo. Debes reconstruir la confianza. Es como cuando una tormenta pasa por una ciudad o un huracán o tornado. Derriban todo. Debes reconstruirlo y reconstruir cosas toma tiempo. Así que debes comenzar a pensar diferente, a actuar diferente y mostrar más afecto, mostrar más amor. Debes hacer más de lo que hacías antes para poder unirlo de nuevo.
El perdón es algo grande, es algo maravilloso, porque ¿qué pasa? Te liberas de la amargura, te liberas del enojo, porque no quieres ir por ahí cargando ese peso, porque ese peso puede destruirte. Por eso Dios le dijo a Caín, el pecado acecha, pero debes dominarlo. Y hoy confío en Dios que, aunque tal vez tengas penas y estés decepcionado, dáselo al Señor y solo confía en que Él te ayude a caminar a través de este momento en tu vida, en el nombre de Jesús. Bueno, quiero orar por ti justo ahora. Si has experimentado traición, si has experimentado, tal vez estás con quien no es fiel, oremos ahora, porque sé que a veces creemos que no hay personas fieles en el planeta. Yo creo que sí las hay. Creo que hay personas que hacen lo correcto. Tal vez no los has experimentado. Oremos a Dios para que brinde sanidad y entereza en tu vida. Padre, una vez más, te agradezco y oro por aquellos que han experimentado infidelidad. Dios, sé que su corazón está roto, pero tú puedes remendar un corazón roto, Señor. Hazlo por ellos. Restaura ese hogar, esa vida, esa relación amorosa, Padre. Oro hoy para que la confianza se reconstruya en cada hombre y en cada mujer. Dios, que no sigan el resto de sus vidas quebrantados. Pues oro para que puedan, Señor, levantarse y ser más fuertes que nunca antes. Eres un Dios de restauración, así que oro para que comiences a restaurar la confianza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más estoy tan agradecido porque ves este video y oro para que puedas aplicar cualquier parte de esto en tu vida. Porque ¿sabes qué? Dios nos ama sin importar qué pasa en nuestras vidas. Eres amado por Dios. Bendiciones. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison.